Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la teoría de conjuntos y en este caso vamos a intentar calcular las probabilidades de los sucesos de la unión y la intersección, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tenemos que recordar la propiedad que ya habíamos visto, que la probabilidad de un suceso no dejaba de ser más que el número de casos favorables que teníamos a ese suceso frente al número de casos totales. Es decir, volvemos a poner el mismo experimento que la otra vez, que era tirar un dado, ¿vale? Este era nuestro experimento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad, voy a inventarme un suceso, voy a escribirlo bien, un suceso que fuera, por ejemplo, sacar un 1, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso, lo que yo voy a hacer es básicamente la probabilidad de un 1 sería el número de casos a favor de que salga el 1, que simplemente es uno de ellos, porque solamente hay una cara con un 1, entre el número total de caras que tengo en este caso, que sería 6. Por tanto, tendría que la probabilidad de obtener un 1 es 1 entre 6, que si nos damos cuenta es la misma que la probabilidad de sacar un 2 y hasta así la probabilidad de sacar un 6, ¿vale? Suponiendo que todas las caras fueran equiprobables y ninguna de ellas estuviese trucada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora yo voy a inventar otros sucesos como hacíamos la otra vez. Es decir, por ejemplo, el suceso 1, que lo vamos a llamar A, va a ser, en este caso concretamente, sacar un número par. ¿De acuerdo? Que ya sabemos que tenemos que los números pares dentro del dado serían el 2, el 4 y el 6. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrirá? Que aquí tendremos principalmente que sacar un número par, la probabilidad de un número par, en este caso de A, será básicamente igual a los sucesos que tengo en este caso a favor, que serían 2, 4 y 6, es decir, 3 sucesos distintos, entre el número total de sucesos, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordamos que el espacio muestral era ese 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Tendremos ese 3 entre 6 que lo podemos reducir como básicamente a un medio. Por tanto, tenemos que la probabilidad de sacar un número par será un medio. ¿Esto tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tengo que la mitad de los casos son pares y la mitad de los casos son impares. Por lo tanto, tiene sentido. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el suceso 2, que tendríamos en este caso que será B, y será sacar menor que 3. ¿Vale? Es decir, en este caso tendremos el 1 y el 2, solamente menor que. Por lo tanto, esto nos quedará que la probabilidad de B será el 1 y el 2, que son dos casos, frente a los 6 que tendremos en total. Y esto lo puedo reducir a un tercio. Por tanto, de esta manera ya puedo decir que esto será aquí arriba la probabilidad de A y esto será la probabilidad de B. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la teoría de conjuntos que vimos el otro día para determinar cuánto sería la probabilidad de la unión, la probabilidad de la intersección y después la probabilidad de todos los sucesos contrarios y ver cómo se relacionan entre sí. ¿De acuerdo? Es decir, yo aquí tengo, hemos dicho el conjunto de sacar los pares, que sería el 2, voy a poner el 4, el 6 y el 2. ¿Vale? Aquí tendría, esto sería sacar par, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner a la derecha sacar menor que 3, es decir, el 1 y el 2 que lo tengo aquí. Por lo tanto, esto agruparía tal que así, ¿vale? Y el resto de elementos tendríamos, por ejemplo, aquí el 3 y aquí el 5 y todo esto sería nuestro espacio muestral, ¿vale? Si nos damos cuenta, el 3 y el 5, como no pertenecen a ninguno de estos dos, pues no están incluidos dentro de esos sucesos. Si yo tuviera otro tipo de sucesos, los tendría que incluir en uno o en otro, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, yo puedo calcular el suceso contrario a A, que sería sacar impar, ¿vale? Y esto sería concretamente, en este caso, el 1, 3 y 5. Por tanto, tendríamos que la probabilidad del A contrario sería, en este caso, de nuevo, 3 entre 6, es decir, un medio.
Esto sería la probabilidad del A contrario, ¿vale? ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? A lo que ya vimos el otro día, cómo vimos que A con la unión del A contrario, es decir, los valores de A más los valores de A contrario tienen que ser iguales al espacio muestral. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que la probabilidad de A más la probabilidad del A contrario tendrá que ser igual a 1. Es decir, u ocurre un suceso en A u ocurre un suceso en A contrario. No puede estar fuera de esos dos, ¿vale? No existe la posibilidad de que yo tenga un suceso fuera de esos dos casos. Por tanto, tendré que la probabilidad del A contrario será básicamente 1 menos la probabilidad de A. Es decir, que en el momento en el que yo sé cuánto vale la probabilidad de un suceso, automáticamente también sé cuánto vale la probabilidad del suceso contrario. ¿De acuerdo? Podemos comprobarlo con B. Si yo calculo con B, tendría que esto sería sacar mayor o igual que 3. Es decir, en este caso sería 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y lo voy a calcular de dos maneras. Lo primero, viendo cuántos casos tengo a favor y dividiendo entre el número total de casos, y después haciendo 1 menos la probabilidad de sacar menor que 3. Y voy a ver si me da lo mismo. Si hago P de B contrario como casos favorables frente a casos totales, tendría 3, 4, 5 y 6, 4 casos favorables entre 6 casos totales, que es lo mismo que 2 tercios. Y esto puedo decir que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de sacar B, es decir, 1 menos un tercio. Pues sí, porque yo sé que 1 menos un tercio son 2 tercios. Por tanto, se vuelve a cumplir en este caso que la probabilidad del B contrario será 1 menos la probabilidad de B. Por lo tanto, hasta aquí lo tenemos correcto. Ya hemos llegado a la primera de las leyes que nos interesaba, que era que la probabilidad de un suceso cualesquiera siempre va a ser, mejor dicho, la probabilidad al contrario será 1 menos la probabilidad del suceso que está relacionado con él. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos apuntar aquí arriba todos los casos que teníamos que P de A era un medio, por lo tanto P de A contrario será un medio, y ahora todo esto lo puedo borrar ya por aquí. Pondremos que P de B será, bueno, lo voy a poner aquí todo junto, P de B será un tercio, por lo tanto P de B contrario será 2 tercios, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que con las uniones y las intersecciones nos pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, voy a borrar por aquí y tendremos, en este caso, nos quedará que tendremos que la probabilidad, en este caso, la probabilidad de, bueno, voy a poner primero el A unión B, A unión B, será el suceso que será sacar par o sacar menor que 3. ¿Vale? Se tiene que cumplir una de las dos. Por tanto, sacar par son el 2, el 4 y el 6, o sacar menor que 3 es el 1 y el 2 que ya lo tenemos. Por tanto, tendremos 1, 2, 3 y 4 casos a favor. Bueno, aquí voy a ponerlo aquí abajo mejor. Por tanto, tenemos que la probabilidad de A unión B será sacar par o sacar menor que 3, en este caso 4 casos, entre 6 que tenemos en total, es decir, 2 tercios. Por tanto, ya tenemos que esa probabilidad de A unión B será igual a 2 tercios. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurriría? Que el caso contrario, es decir, A unión B contrario, que sería todo lo contrario a esto, ¿vale? Mucho cuidado porque el caso contrario no tiene por qué ser la intersección, ¿vale? En este caso sería sacar par y sacar mayor o igual que 3. Perdón, sacar impar y sacar mayor o igual que 3. Por tanto, tendríamos que sería el 1, bueno, lo voy a escribir aquí para que lo veamos. El caso contrario a esto sería sacar impar y sacar mayor o igual que 3. ¿Y esto en qué casos ocurre? Pues simplemente ocurre en el 3 y en el 5, que si nos damos cuenta es justo los sucesos contrarios a este. Es decir, que la probabilidad de A unión B contrario será igual, en este caso, a 2 elementos entre 6 que tenemos, es decir, un tercio, que como podéis ver, se vuelve a cumplir esa condición que teníamos. La probabilidad de A unión B contraria será un tercio.
que era 1 menos ese 2/3 que teníamos aquí. Por lo tanto, hasta el momento se cumple, perfecto, ¿vale? Y ahora vamos con el A intersección B, ¿vale? Que el A intersección B no es lo mismo que el A unión B, contrario, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Tendremos el A intersección B, será sacar par y sacar menor que 3, ¿vale? Es decir, en este caso tendremos que será sacar pares 2, 4, 6, pero menores que 3 solamente es el 2, por tanto será el 2. Es decir, que la probabilidad de A intersección B será igual, en este caso, a 1 entre 6, ¿vale? La probabilidad de A intersección B será igual a un sexto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el contrario, el A intersección B contrario, será, en este caso, el contrario a esto será que será sacar impar o sacar, en este caso, sacar mayor o igual que 3, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos aquí? Pues tenemos sacar impar, que es el 1, el 3 y el 5, y mayores o iguales que 3, porque pues se puede cumplir la una o la otra, el 2 y el 4, perdón, el 4 y el 6, ¿vale? El 4 y el 6, y si os dais cuenta, entre estos y este, sumamos todo el espacio muestral tal y como habíamos previsto, ¿vale? Por tanto, de aquí tendremos que la probabilidad de A intersección B contrario será 5 elementos entre 6 posibles. Y se vuelve a cumplir ese P de A intersección B contrario, que será 5 sextos, ¿vale? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que, en efecto, las teorías que hemos visto, en este caso de los sucesos contrarios, son correctas, ¿vale? Ahora, por último, vamos a ver una propiedad que es muy interesante, que es la relación que existe entre la probabilidad de la unión y la probabilidad de la intersección, ¿vale? Y lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que la probabilidad de que ocurra el suceso, en este caso, de sacar par, es toda esta superficie, es decir, toda la superficie verde, con respecto a la total, ¿vale? Si las superficies fueran proporcionales, ¿vale? La probabilidad de que ocurra el suceso de sacar menor que 3 es toda la superficie azul, ¿vale? Pero si os dais cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Que la zona que ahora es verde y azulada, que la voy a pintar en rojo, esto es la probabilidad de la intersección, ¿vale? Es decir, en verde tenemos la probabilidad, en este caso, de sacar par de A, que habíamos dicho que era un medio. En azul tenemos la probabilidad de sacar menor que 3, es decir, la probabilidad de B, que es un tercio. Y en rojo tenemos la probabilidad de A intersección B, es decir, donde se cumple el uno y el otro, que teníamos que era un sexto. Y ahora, por último, voy a pintar, en este caso, en amarillo, la probabilidad de la unión, es decir, la una y la otra, es decir, toda esta zona de aquí, juntando ambas partes, ¿vale? Es decir, me quedará tal que así, ¿de acuerdo? Y tendremos que en amarillo, después de haberlas pintado todas, en amarillo nos quedará que tendremos la probabilidad de la unión, que en este caso será 1, 2, 3 y 4 elementos, entre 6, que habíamos dicho que esto era lo mismo que 2 tercios, ¿vale? Entonces, ¿con esto a qué conclusión podemos llegar? A que la conclusión a la que llegamos es básicamente que la probabilidad de la unión, es decir, la probabilidad de A unión B, será toda la zona amarilla, pero ¿qué ocurre? Que será la probabilidad de A más la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de todo este suceso más la probabilidad de todo este suceso, pero si os dais cuenta, el área intermedia la hemos contado dos veces, porque yo he contado todo este suceso de aquí y después todo este suceso de aquí. Entonces el área roja la he contado dos veces, por tanto le tengo que restar una vez este área de aquí. Y este área de aquí, si os acordáis, es menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Es decir, repito, si yo tengo dos sucesos que tienen algún elemento en común, es decir, que su unión no es nula, y también tienen, lógicamente, algún elemento, perdón, que tienen algún elemento en común, es decir, que su intersección no es nula,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quiero calcular la probabilidad de su unión, simplemente sumo las probabilidades de cada uno de ellos y les resto la probabilidad de la intersección porque son los elementos que tienen en común. Entonces, como ya los he contado en uno de los dos casos, no los tengo que contar en el otro de los casos, ¿vale? Y vamos a ver que en efecto esta expresión se cumple. Es decir, la probabilidad de la unión habíamos dicho que era 2/3. Y esto, según nuestra expresión, tendría que ser igual a la probabilidad de A, es decir, 1/2, más la probabilidad de B, es decir, 1/3, menos la probabilidad de la intersección, que es 1/6. Y aquí puedo sacar factor común, me queda el 6 y me quedará 6 entre 2 a 3 por 1 a 3, más 6 entre 3 a 2 por 1 a 2, menos 6 entre 6 a 1 por 1 a 1. 3 más 2, 5, menos 1, 4, 4/6, que es lo mismo que 2/3. Por tanto, en efecto, podemos ver que nos queda que toda esta expresión de aquí es igual a la expresión de aquí. Por lo tanto, todo esto se nos cumple. Es muy interesante ver cómo funciona el tema de las probabilidades de la unión y la intersección, sobre todo aplicando el dibujo, ¿vale? Porque en el momento en el que vemos qué sentido tiene gráficamente, es mucho más sencillo entender las expresiones, ¿vale? Porque muchos podríais decir, bueno, simplemente la probabilidad de la unión es los elementos de A más los elementos de B entre los elementos totales, ¿vale? Pero ¿y si tienen alguno común? ¿En qué lado lo cuento? Solamente lo tengo que contar en uno. Entonces, si lo cuento en el uno, no lo cuento en el otro. Y como la intersección lo que me está diciendo es cuando lo cuento en los dos, pues entonces le resto esa parte y ahí lo tengo. Chicos, aquí concepto nuevo que es bastante importante, sobre todo el tema de esas probabilidades contrarias que ya hemos estado viendo, como en el caso de las intersecciones y las uniones funciona exactamente igual, y sobre todo muy importante la relación entre la probabilidad de un suceso y de su suceso contrario. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.